Nepotismo desenfrenado en el gobierno de Honduras. La familia de la presidenta y sus allegados se enriquecen mientras la sociedad sufre. Caso nepoestado del clan Zelaya. El nepotismo es una práctica común en muchos países del mundo y Honduras no es la excepción. Desde que Xiomara Castro Sarmiento tomó posesión como presidenta de Honduras en enero del 2022, se ha venido reportando que al menos 28 funcionarios del gobierno tienen vínculos familiares, lo que ha generado críticas y preocupaciones en la sociedad hondureña. En marzo del 2022 se informó que 8 familiares directos de la presidenta conforman su gabinete de gobierno, lo que aumentó la preocupación de la población sobre la presencia del nepotismo en el gobierno de Xiomara Castro. En abril de ese año se reveló que 3 de los 4 hijos de Castro forman parte de la administración pública y que su esposo, José Manuel Zelaya Rosales, es asesor presidencial. La situación se volvió más alarmante en mayo del 2022 cuando se informó que el sobrino de la presidenta, José Manuel Zelaya, había sido nombrado como ministro de Defensa y que su padre, Carlos Zelaya, era diputado secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Este nombramiento generó una gran controversia debido a la falta de experiencia del sobrino de Castro y su parentesco con la presidenta. En julio del 2022 se informó que Juan Carlos Melara, yerno de la presidenta, era el administrador de Casa Presidencial, lo que elevó aún más las críticas hacia el gobierno de Castro. Y en agosto del 2022 las controversias siguieron aumentando debido a los nombramientos de familiares y conocidos en cargos públicos, lo que iba en contra de una de las promesas de campaña del gobierno de Xiomara Castro. El nepotismo en el gobierno de Castro ha generado una gran preocupación entre la población hondureña, ya que muchos consideran que esto va en contra de los principios democráticos y de la transparencia en la administración pública. Además, esta práctica puede generar conflictos de interés y favorecer a ciertos grupos o individuos en detrimento del bienestar de la sociedad en su conjunto. El nepotismo es una práctica que ha sido señalada durante mucho tiempo en el gobierno de Honduras y la situación parece no haber cambiado en los últimos años. Recientemente se ha dado a conocer que casi 28 funcionarios que ocupan cargos importantes dentro del gobierno tienen vínculos familiares con otros. Esta es una situación preocupante, ya que el nepotismo puede llevar a la falta de transparencia y a la corrupción. Uno de los casos más sonados ha sido el de Marcela Arias Moncada, hija de Rixi Moncada, actual ministra de la Secretaría de Finanzas. A pesar de que Marcela Arias Moncada recientemente culminó sus estudios en una de las universidades más prestigiosas del planeta, Universidad de Oxford, en Inglaterra, donde cursó su maestría con orientación en políticas públicas, ha sido criticada por no tener experiencia laboral previa y aún así haber sido contratada en un buen cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Esta situación ha llevado a que se denuncie la creciente red familiar dentro del gobierno. El caso de la amnistía para los políticos. La suspensión de la visa estadounidense al diputado del Partido Libertad, refundación el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, tras ser incluido en la lista Angel, ha generado un gran revuelo en Honduras. Esta decisión del gobierno de Estados Unidos se debe a la aprobación de la ley de amnistía retroactiva que absuelve de delitos a funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales del 2006 al 2009. Una medida que ha sido criticada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe de Derechos Humanos 2022. El caso de Tomé es especialmente llamativo, ya que ha sido acusado de importantes actos de corrupción en el pasado y de malversar aproximadamente $327,000 en fondos públicos cuando era presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Si bien fue sobreseído por ese delito de enriquecimiento ilícito, fue condenado a 3 años de prisión por el delito de abuso de autoridad por la adjudicación de una frecuencia televisiva para usufructo estatal, Canal 8, que estaba en poder del empresario Elías Azura. El argumento de Tomé que su inclusión en la lista Angel es un error y que su caso es un caso político resulta difícil creer, ya que ha sido condenado por delitos de corrupción y de abuso de autoridad. Es especialmente preocupante que haya legisladores que no parecen ver ningún problema en utilizar su cargo para beneficio personal y para cometer actos de corrupción. El hecho de que varios exfuncionarios de la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales, así como actuales funcionarios del gobierno de su esposa Xiomara Castro, hayan sido incluidos en la lista junto a Tomé, muestra la gravedad del problema de la corrupción en Honduras. La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender la visa a Tomé envía un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada y que los funcionarios públicos deben rendir cuentas por sus actos. Caso hermanos presidenciales. El hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llamado Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua en marzo del 2021 por un tribunal federal en Nueva York por narcotráfico y otros cargos relacionados.
La sentencia fue dictada después de un juicio en que los fiscales presentaron pruebas que demostraron que Tony Hernández había sido un importante narcotraficante de drogas durante más de una década y que había utilizado la violencia y la corrupción para proteger su negocio. Por su parte, el juicio contra Juan Orlando Hernández sigue en curso y se espera que concluya pronto. El expresidente permanece en detención domiciliaria mientras espera la sentencia. Por otra parte, los hermanos de otros dos expresidentes hondureños han sido implicados por un líder de una prominente organización narcotraficante durante el juicio por tráfico de drogas del hijo de un expresidente hondureño en los Estados Unidos. El narcotraficante confesó David Leonel Rivera Maradiaga, ex jefe de los Cachiros, implicó a los hermanos del expresidente Porfirio Lobo Sosa y al hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales en un testimonio dado en un tribunal de Nueva York el 6 de marzo. Rivera también acusó a Ramón Lobo, hermano de Porfirio Lobo, de actuar como intermediario político y financiero de los Cachiros y de sobornar a su hermano el presidente para obtener protección política y judicial. El testimonio también implica a Carlos Zelaya Rosales, hermano de Manuel Zelaya, en el tráfico de drogas. Ni Carlos Zelaya ni Ramón Lobo han sido acusados de actividades criminales en Honduras o Estados Unidos. El testimonio no ha sido corroborado, pero refuerza la sospecha de larga data de que las élites políticas de Honduras tienen vínculos directos con el narcotráfico. La reacción del gobierno de Xiomara Castro ante tantas críticas que le hace el gobierno de Estados Unidos a través de informes sobre los derechos humanos ha sido la de alejarse de Estados Unidos. El gobierno de Xiomara Castro, en su lucha contra la constante crítica del gobierno estadounidense, ha tomado una decisión contundente. Según las últimas noticias, ha decidido alejarse tanto de Estados Unidos como de la República de Taiwán, país que tiene una estrecha relación con los Estados Unidos, para acercarse a China y establecer relaciones con el gobierno comunista chino. Esta decisión no ha sido fácil para el gobierno de Xiomara Castro, ya que ha tenido que decidir entre abandonar las múltiples ayudas que recibe de Taiwán y de los Estados Unidos para paliar la pobreza de millones de hondureños o salvaguardar la integridad de su gobierno y del hermano de Mel Zelaya, Carlos Zelaya, ya que China también ha sido objeto de duras críticas por su falta de respeto a los derechos humanos y libertades de sus ciudadanos. Sin embargo, el gobierno de Xiomara Castro ha tomado esta decisión para poner fin a la constante presión y crítica que recibe de los Estados Unidos y para encontrar un nuevo socio comercial que pueda ofrecerle el apoyo que necesita para desarrollar su economía. Aunque este sea un régimen dictatorial, tal como lo han hecho otros regímenes dictatoriales como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Además, China ha demostrado un gran interés en establecer relaciones con Honduras y ha ofrecido al país centroamericano una serie de beneficios económicos, incluyendo inversiones e infraestructuras y proyectos de desarrollo. ¿Pero a cambio de qué? Normalmente China suele pedir lealtad a su política internacional, recursos naturales y mano de obra barata para sus empresas multinacionales. Para el gobierno de Xiomara Castro, estas oportunidades de relaciones económicas y políticas son demasiado atractivas como para ignorarlas, ya que en Honduras apenas existe una sociedad civil organizada que le haga frente a sus actitudes despóticas e autoritarias. Con justa razón, el cambio en la política exterior del gobierno de Xiomara Castro ha generado una gran controversia en Honduras, con algunos críticos que argumentan que el país está renunciando a sus valores democráticos y a los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno de Xiomara Castro ha defendido su decisión y ha argumentado que está tomando medidas necesarias para asegurar el futuro de su país y de su economía. ¿O se trata más bien de asegurar la perpetuación en el poder del clan Zelaya? El futuro de las relaciones entre Honduras y China es incierto, pero es evidente que el gobierno de Xiomara Castro está dispuesta a tomar riesgos y a hacer lo necesario para encontrar un camino que le ayude a saltarse los controles de organismos internacionales de derechos humanos o que velan por la salud de la democracia y el Estado de Derecho. ¿Está Honduras yendo con el gobierno de Xiomara Castro hacia una realidad política parecida a la de la Nicaragua con el clan Ortega en el poder? ¿Esperarán los hondureños a descubrirlo o tomarán cartas en el asunto? Eso depende de los diferentes líderes políticos y comunitarios que realmente sean defensores de la democracia y de la libertad en Honduras. Gracias por su generoso tiempo y atención.